Mi papá nos abandonó, no sé cómo decirlo. Es algo que todavía no lo sano. Tengo 25 años y lo reconozco. Es difícil sanar cuando alguien nos abandona. Por eso digo que mamá es mi mundo. Aunque ustedes tienen mamá y papá, siempre va a ser como tal la que te dé esa cucharada, ese último bocadito de comida, solamente por verte bien y sanita y tranquila a ti. Entonces mamá es mi ejemplo a seguir. Mamá siempre como tal está a la defensiva pues por todo, pero yo sé que tiene un lenguaje de amor muy diferente al mío, pero sin embargo me ama, porque es que no me ha faltado nada. Yo la adoro, yo la admiro, yo la respeto, yo digo que ella es mi motor, que ella es mi admiración a ser una mujer tan resiliente como ella lo es, porque es que si yo me pongo a contar todo, literalmente todo, desde el momento uno hasta el momento de ahora, yo digo que wow, qué mujer. Bienvenidos a todos a esta nueva edición del podcast. ¿Cómo llegamos aquí? Hoy estamos con una increíble persona, Denise. Hola, mucho gusto. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegué acá? ¿A su casa? ¿A Rusia? A Rusia, sí. Bueno, es un viaje que me hace literalmente dar de hace casi 6 años. Yo llegué acá en el 2018, como a finados. Entonces lo cuento yo desde el 2019. Yo llegué a los 17 añitos, llegué totalmente niña, llegué a través de una agencia, como siempre, como pues todo el mundo, casi los que estamos acá, lo hacemos. La experiencia fue bastante emocionante, bastante drástica, porque pues como saben la cultura, como saben el idioma, uno llega en cero, totalmente cero, pero me gustó. Dentro de todo lo que tuvieras, ¿qué fue lo que te hizo decir me voy para Rusia? ¿Por qué lo decidí? ¿De dónde nace el deseo más que todo? ¿Alguien te contó, lo viste en algún lado, no tenías idea? No tenía idea de lo que en sí yo quería en mi vida, pero lo que sí sabía era que quería salir de mi país. Porque yo soy de las Islas Galápagos, entonces allí no tenemos universidades que lleven a mi carrera. Tenemos solamente unas que solamente son de carreras técnicas. Entonces yo como siempre me he motivado, me he movido como pues lado de medicina, entonces no podía como tal quedarme en mis islas, que era seguro, que no era como tal en la parte continental, que nosotros le decimos a Ecuador, como las ciudades grandes. Entonces yo hablaba con mamá y yo le decía como mamá, pues yo me quiero ir del país. Y mamá, bueno. Desde siempre has tenido ese deseo. Sí, siempre quise salir del país. Sí o sí quería salir del país porque quería que mi título no solamente fuera en Ecuador, sino también extranjero, internacional. Oye, y ese contraste, digamos, de venir de una isla al país más frío del mundo. Sí, por eso digo que el viaje totalmente fue algo drástico, porque es que como saben, incluso también lo del clima, de la costa, que playa, a llegar, cuando yo llegué fue en diciembre, literalmente un cambio drástico que fue totalmente nieve, frío, menos 36, menos 32, fue un total cambio, pero ese era el reto que yo me quería proponer, entonces pues lo cumplí, porque pues sí o sí tenía que venir mentalmente preparada de que no iba a estar como tal con toda la comunidad de antes. Claro, y eso es un punto que también, digamos, nos juega muchas veces en contra cuando nos vamos de un país, la comodidad. ¿Cómo fue tu adaptación de lo que tú tenías en tu isla a un país completamente nuevo? La adaptación fue más fácil de lo que yo pensaba porque pues gracias a Dios no sé si en Colombia lo dicen, pero en Ecuador lo sufren como tal los niños de mamitis, de papitis, de amiguitis, que sí, entonces yo no sufro nada de eso porque pues con la bendición de Dios mi mamá es enfermera y pues pasaba digamos que 24/7 en el hospital. Entonces yo me desarrollé como tal sola desde pequeña. Digamos que era una bebita independiente desde pequeña. Entonces siempre era como todas mis cosas, que mis amiguitas, entonces yo como que no vine con esa dependencia. Claro que sí, como niña pasar a mujer desde los 17 años fue totalmente difícil porque es que yo no sabía cocinar, yo no sabía hervir agua, a mí se me quemaban los huevos. ¿Pueden creer quemarse un huevo? Claro. Entonces yo no sabía, no tenía absoluto conocimiento de nada de eso porque pues gracias a las posibilidades de mi mamá siempre era como que todo listo, todo hecho. Entonces ese fue el cambio drástico, pero pues ese es el reto de tomar y aceptar la consecuencia de que pues tú decides irte a otro país y tienes que adaptarte sí o sí, así tengas miedo, así tengas como tal el desconocimiento alguno, porque de esos pequeños errores es de la que soy ahorita como tal. Por ejemplo, del pequeño huevito que se me quemaba antes, yo como le tomé como decía, no me gusta cocinar, la cocina no es mía, pero es que si no cocinaba aquí me daba de comer. Totalmente. Y digamos, ¿cómo es ese paso de niña a mujer en el extranjero? De niña a mujer, pues el aprender, digamos que es sin preguntar.
Yo lo hice sin preguntar. En ese momento tenía mi mejor amiga hasta el día de hoy. Ella era un año mayor, pero ella tenía como tal ciertos conocimientos de que, digamos, de las cosas que se hacían básicas en casa, que de lo que tú tenías que arreglar tu cuarto, que limpiar, que hacer, que asear. Obviamente, también respecto a lo del dinero, porque yo era una niña que no tenía un conocimiento alguno de absolutamente nada. Yo tenía literalmente todo listo. Y ese cambio era de, ¿cómo puedo decirlo? De dejar la comodidad saltar a la incomodidad de saber de que ya no está mamá, ya no está papá, para que tengas todo listo, todo servido y que si es que tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Claramente sí, tenemos que los amiguitos, que yo vine con un grupo de 17, claro que sí tuvimos como personas y conocidos de que en ese momento sí sabían cositas más que nosotros, pero no iba a esperar, tener la esperanza de que siempre ellos me den haciendo todo. Entonces eso es lo que te impulsa a ti a mejorar, a decir, bueno, yo también tengo que hacer las cosas por mi propia cuenta, yo también tengo que hacer esto, yo ya no soy una niña, estoy acá sola, ya no tengo mamá, pero nunca fue como el remordimiento de me quiero rendir, como tipo, me quiero rendir porque no me sale esto, lo que a muchos de mi grupo le pasó y sin querer queriendo se regresaron. Ok, y ya digamos, entrándonos hacia la medicina, que es tu área y lo que tú estás estudiando, mencionabas que tu mamá era enfermera, entonces eso tuvo mucho que ver para escoger la medicina. Sí y no. Bueno, digamos que un 70% y un 30% de mi parte, porque mamá y yo siempre hablábamos como tal de que siempre me decía, tú tienes que escoger la carrera que a ti te gusta, siempre. Pero yo una vez le dije, mamá, a mí me gusta, pero fue de puro chiste. Le dije, mamá, yo quiero ser abogada, porque a mí me gustaba en ese momento y es que leer, que travesuriar, que defender a las personas. Yo quería defender a los animales, yo quería defender a los ladrones. ¿Qué tal es? Pues era obviamente lo que uno ve como tal en qué noticias y qué tal es. Y yo decía, pero es que a la gente mala nadie la va a ayudar. Yo obviamente no sabía que en ese momento habían abogados de Estado, ¿no? Entonces, mi mamá, pues, sin querer queriendo, mi mamá me dijo, con leyes no. Y yo, ¿cómo así? Pero eso supone que tengo que estudiar lo que a mí me gusta. Entonces, pero era a través de las heridas de mi mamá. Entonces yo dije, bueno, es verdad. Con el pasar del tiempo, cuando yo ya fui, eso fue como tal a los 14 años. Yo me gradué a los 16 años. Entonces, yo tenía como tal conocimiento de lo que sí quería y de lo que no, hasta que me gradué. Literalmente me gradué y mamá me dijo como, hija, bueno, entonces tienes que estudiar la universidad, qué tal, que ve estudiando, ve analizando qué es lo que tú quieres y qué tales. Hasta ese entonces, obviamente, estaba solamente en esas dos carreras. Luego ya salió lo de mi sueño, pues obviamente era un sueño que entraba solamente por los ojos, que era ser azafata, porque tuve una prima que me decía que yo tenía el porte, tenía la carita, yo soy muy buena para los idiomas, en ese momento me encantaban a mí los idiomas, yo era una niña sobresaliente en el inglés, porque pues mi colegio era bilingüe, entonces yo era súper sobresaliente en eso, entonces yo dije, bueno, azafata me gusta, y mi mamá me dijo como, pues, pero en el avión, mi hija, me va a dar mucho miedo, y qué si se cae, y yo, mami, pero bueno, y entonces... O sea, no puedo hacer nada. Sí, claro, todavía un pero. Entonces, pero ella nunca me decía como tal, hija, ¿qué si estudias medicina? Hasta que un día pasó un accidente familiar y obviamente yo desde pequeña la acompañaba siempre a mi mamá a suturar, que a poner sueros, que a inyectar y qué tal es. Entonces yo no cautivaba, o sea, no recogí esa información de que a mí también me gustaba eso. Entonces, cuando pasó eso, yo en ese momento era como que no sabía qué hacer, me quedé en shock, pero luego reaccioné y le ayudé a esa persona. Era algo súper mínimo, claro que sí, pero sin querer queriendo ayudé. O sea, hice algo y contribuí y solucioné como tal una pequeña partecita a mi corta edad. Entonces ahí fue cuando se me prendió el foco y yo dije, ve, me gusta esto, quiero esto. Entonces eso fue lo que me motivó a decirme de una medicina, porque yo también decía como que hay veterinaria, que hice azafata, que hice psicóloga, que hice leyes, esas eran las cuatro primeras. Entonces, medicina yo decía como es muy difícil, tengo que estudiar toda la vida, tengo que pasar leyendo toda la vida, si se me muere alguien y qué tal, es obviamente había el pero, ¿no? El miedo. Entonces, hasta que pasó eso y me decidí y entonces yo le dije como pues a mamá, quiero medicina. Y mi mamá, pero mi mamá sonrió de lo más bueno. Mi mamá, sí, hasta que volví, sí. Entonces, mi mamá como, bueno, hija, te apoyo totalmente, entonces hay que tomar en cuenta que, claro, son 6, en ese momento era solamente para estudiar en Ecuador. En Rusia fue después, más que todo en la parte, no digamos económica, pero es que Ecuador se pasa mucho en el cobro de la universidad. Lo siento yo, lo veo yo. Claro, son universidades literalmente que están a nivel 10, top 10, pero siento yo que
si es que me voy a otro país y puedo invertir como tal en mejor universidad y en mejor educación y mucho mejor en otro idioma, es un plus. Inglés, ¿qué tal es la medicina en inglés? ¿Qué materias ves? ¿Qué es lo que te pareció más interesante? Porque hay muchos chicos que muy seguramente quieren estudiar medicina y pues qué mejor ejemplo que tú. Yo siento que la malla curricular de la carrera es la misma. De medicina casi, digamos, no al nivel mundial, pero sí digamos que al nivel, general. Sí, general. Lo que sí es cambia las materias por año, por semestre. Entonces, como tal, en mi carrera vemos literalmente desde biología hasta lo más alto que es, digamos, cirugía. Como tal, digámoslo así, de manera práctica, como terapia, como patoanatomía en algunos años, como patofisiología. Hablando de eso, digamos que bueno, la parte de estudiar medicina de por sí no importa en qué idioma, no importa en qué país, es una de las carreras más difíciles del mundo. Sí. ¿Cuáles son los retos que te enfrentaste estudiando medicina en Rusia? La disciplina. Ese es mi total reto, que hasta el día de hoy la sigo como tal batallando. ¿Por qué? Porque medicina, como tal, tú sabes, no vas a trabajar con papeles, tú no vas a trabajar con computadoras, tú no vas a trabajar con teléfonos ni con sistemas, nada. Es con vida, con humano. Si algo fallas o falla literalmente, digamos que sea una negligencia, que Dios te perdona y el Estado te perdona, el gobierno pues, pero tienes el riesgo de perder como tal tu licencia. Entonces sí o sí la disciplina te lleva a eso, a literalmente mejorar, estudiar, leer, practicar, literalmente a todo lo que conlleva el tiempo. Demanda muchísimo tiempo y a veces es lo que uno literalmente no le pone prioridad. Como tal, porque es que, digamos, I'm just the girl. Entonces es como, tengo mis salidas con mis amigas, tengo como tal cosas que hacer, cosas que acá, que tin, que tan. Entonces como no le ponemos el centro, literalmente el núcleo a lo que vinimos. Entonces lo que nos lleva como tal, digamos, a la división de tiempo, pero sí o sí, el punto es seguir estudiando, porque pues medicina sí o sí vas a tener que estudiar de aquí hasta que acabes toda tu carrera, hasta que digamos que salgas como, ¿cómo se dice cuando tú ya acabas de trabajar? Se me fue el nombre en Ecuador. Cuando te jubilas. Cuando te jubilas, sí. Hasta ahí, digamos, pero sí o sí, en tal caso de que llegue como tal a pasar algo, como e incluso solamente familiar, sí o sí tienes que recordar lo que estudiaste incluso es el primer año, porque es que todo siempre vas a tener que estudiar y repasar lo anterior para volver a aplicarlo en la siguiente. Sí, y eso es lo que como tal a mí me conlleva muchísimo, porque yo intento, soy muy distraída y yo intento como tal que sentarme. O sea, yo no puedo sentarme en un escritorio y estudiar y poner los libros aquí, acá, porque es que no le encuentro foco, ¿sí? Entonces, mi otro método de estudio es totalmente diferente, ni siquiera como tal a sentarme o qué tal, simplemente lo hago súper distinto, pero pues me funciona a mí. Entonces, no es como lo normal que hacen los estudiantes. Entonces, pues cada uno es como que tiene su tiempo, su disciplina y es... Pero explícanos cómo es, cómo estudias. Es un tris loco porque pues, como te digo, yo de pequeñita practicaba mucho atletismo. Y sin querer queriendo, nos hacían parar de cabeza, pues porque decían que, nos decían algo súper loco. Voy a estudiar y parar, no, o sea, lo que pasa es que tú sí has escuchado cuando te dicen que se te baje la sangre del cerebro. Sí. Ya, listo. Entonces, yo hacía ejercicios eso como pues para literalmente concentrarme, porque yo ensayaba de todo. Hay un método que sí me funcionó también, que era el de rayar con la mano izquierda, con la mano que pues tú no uses. Entonces, la mía es la izquierda y tú vas estudiando, leyendo y obviamente captaba. Pero sí, yo rayaba cualquier cosa e iba leyendo. Entonces tú enciendes los dos hemisferios, o sea, estás ocupando los dos hemisferios. Entonces no solamente el uno que el de la parte del que capta. Entonces yo hacía eso y yo, Dios, o sea, estudio, me vienes y me preguntas, después de 2 horas, ya no me acuerdo. O sea, yo decía, ¿será que tengo mala retentiva? Y eso es lo que a mí me ponía como tal de prueba y de duda. Y yo dije, Dios, pero si es que estoy estudiando medicina, yo tengo que sí o sí acordarme de lo que estoy estudiando. Tengo que ponerle práctica, tengo que meterle más esfuerzo. Entonces yo buscaba más métodos. Entonces yo un día estaba conversando era un tío, pues, pero era mi entrenador en ese tiempo. Pues en mi isla literalmente todos somos familia. Entonces es como yo le dije como que bueno, y me preguntó que cómo estoy, qué tal, es que te, y me dice, pues hija, ¿te acuerdas cuando tú literalmente estabas entrenando atletismo y qué tal, y no te podías concentrar? Porque es que incluso para el hecho de correr, tú tenías que concentrarte en los movimientos, en la corta de los vientos, etc. Entonces, intenta hacer eso. Y yo lo que hacía era, cuando me recuesto en la cama, me recuesto para atrás y permito que toda la sangre del cuerpo se vaya pues para el cerebro. O sea, no es real, porque es que no puede caer literalmente sangre como tal,
pero sí, eso. Entonces uno literalmente como que pone el juego y yo relajaba, ponía como tal, digamos, yo le decía como yoga inverso, Okay. sí. Entonces yo me ponía y me relajaba y escuchaba la música como tal, ondas. No sé si han escuchado sobre ondas, Sí. ya. Entonces yo escuchaba eso y yo permitía como tal desconectarme. Me desconectaba, dije, bueno, obviamente el hecho del teléfono a un lado, la computadora a otro lado, nada de distracciones. Entonces pasaba, ponía cronómetro y ya me calmaba. Entonces yo al momento de que me levantaba, yo, diablos, o sea, me sentía mareada obviamente, pero yo decía, ok, y según eso, según no sé de dónde, pero pues obviamente me funciona. Entonces yo lo que hago es directo, leer, subrayar, escribir, hacer preguntas, sacar y obviamente y luego de eso, verme en el espejo, preguntarme, hablar como si estuviera como tal en alguna conferencia y porque es que obviamente en mi universidad lo que hacen es preguntarnos y obviamente uno tiene que responder y como tal no me gusta cuando uno dice y Claro. eso. Entonces eso es lo que significa como tal de que tú no sabes lo que vas a decir o lo que vas a responder. Ok. Hablando de retos, tú tienes una historia, digamos, donde acá en Rusia te han pasado o has enfrentado varios retos. Hace no mucho tuviste un episodio un poquito, digamos, complicado frente a una lesión jugando fútbol. Cuéntanos qué pasó. Uy, no. O sea, llegaron a mi corazón ustedes, de verdad. Ay, a ver. Fue un momento trágico, fue un momento difícil de enfrentar, reto total, personal, físico, emocional, espiritual, de todo lo que termine en igual, total. Entonces, porque el accidente llegó en un momento. ¿Qué fue lo que, para los que no saben, qué te pasó? ¿Qué me pasó? O sea, ¿quieren Sí, cómo porque fue? pues ellos no saben. O sea, no, ¿qué fue lo que sucedió primero? Ok, el accidente en sí, como tal, lo describo. No, sí, exactamente, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Te rompiste qué? Bueno, ok, perfecto. Estaba jugando fútbol, yo por andar de encara Messi, encara el pie. Entonces metí la pata como tal. Entonces teníamos una Champions al día siguiente y lo peor es que fue en día anterior a la Champions. Entonces teníamos la Champions y teníamos como tal un preentrenamiento de todas las niñas. Y yo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pillo? Pero tenía el presentimiento, miren, por favor, si tienen una intuición de algo, síganla. Porque yo salía de la clase de modelaje y mi instructora me dijo como, Denise, no vayas, porque es que todavía no acabamos. Y yo, pero es que yo quiero entrenar, o sea, yo también en el afán, ¿no? Entonces, bueno, fuimos y que yo pedí taxi, fui al lugar, jugué, pero yo no había ni almorzado ni desayunado, pero yo estaba como tal en la clase, salí, ¿qué tal? No tenía nada que comer, yo ya me sentía que me desmayaba. Al tercer partido, creo que era, yo dije, ya no Pero quiero. 3 partidos, Dios. Es que fueron 3 intentos, ¿sí? Entonces, al tercero yo dije, ya no doy. No doy. Pero me comí una banana rapidito, me metí ahí agua y qué tal, les dije, bueno, por andar como tal, que esto, que por el mal movimiento de la pelota, creo que también los zapatos eran un trijaltos, no eran tan de tenis como tal de fútbol. Entonces pisé el balón y el pie se me volteó para el lado izquierdo. Lo que tuve fue una fractura en la fíbula, que es el peroné, una fisura en la tibia y en el tobillo. O sea, triple lesión. Sí, tuve 3 como tal huesitos, uno totalmente roto, digámoslo así, que es la fractura, y la fisura como tal, que es solamente el hueso, digámoslo como una línea, pero no está del todo roto. Entonces, sí, es que tan solo de recordarlo, eso fue tenaz, porque el pie no quedó como uno se lo imagina, literal. El pie es así y el pie quedó para atrás. Dios. Yo no pude ver, yo estaba ahí y yo cuando yo solo tuve la reacción de así. Sí, yo sentí que por 2 segundos todos nos quedamos así, todos se quedaron en silencio, sí. Y yo gritaba la desesperación. Pero entonces lo primero que yo pensé fue la rodilla, porque la rodilla fue lo primero que cayó en el piso. Entonces en el pie izquierdo, yo tengo muchos problemas porque pues como les dije, pues yo era la niña discatleta en su tiempo. Ajá. Entonces yo ya tenía problemas en el tobillo. Ya tuve tres esguinces. Entonces a la cuarta ya me dijeron como si te llega a pasar algo o te fracturas o de por vida no vas a poder hacer alguna fuerza como tal. Entonces yo tenía como advertencias, pero no, pues yo en eso. Y ya, entonces, en ese momento yo lo que hacía la desesperación, pero no sé en qué momento yo analicé, dije, bueno, si me muevo un poquito, o se coloca el hueso, o se cae el hueso, o se cae el pie, pues. Y ya, sin querer queriendo, pues yo caí boca abajo, entonces yo me quería mover, y de lo que sí, literalmente solamente alcé el pecho, alcé en tris la parte de la cintura, alcé las piernas, y el pie se hizo así. Pero eso, o sea, literalmente, exacto, entonces como yo dije, se cayó. Pero me calmó el dolor, porque es que era como un amortiguamiento
amortiguamiento. Yo gritaba, yo sentía que daba literalmente a luz a como 4 niños. Es horrible, no se lo deseo a nadie, es un dolor tenaz. ¿Cómo es vivir en el extranjero tras una operación de una fractura? Ay, difícil porque como te digo, no tienes a mamá, no tienes a familia, no tienes como tal el amor que en ese momento uno espera. Y como te digo, la aceptación de eso, de que tuviste una fractura y de que pierdes tanto en físico, emocional, te vuelves más vulnerable, y el hecho de no estar rodeado de tus seres queridos es totalmente un reto en la cabeza y en el corazón. Que pues yo, gracias a Dios, tuve personas cercanas, tuve personas lindas que me ayudaron, que me apoyaron. Obviamente mamá no podía faltar, así sea desde lejos. Mamá sí podría, literalmente si pudiera, si en ese momento estaría en la disponibilidad de ella de venir, ella lo primero que hacía era venir, porque ella literalmente estaba, porque mamá me decía, hija, ¿quién te va a cuidar? Hija, ¿dónde te vas a estar? Porque en ese momento yo estaba en un apartamento que vivía en el 4º piso, lo peor, vivía en el 4º piso, y yo tenía mi perrita, entonces yo decía, Dios, ¿qué hago? Se me troncó casi todo. Pero bueno, es muy difícil la situación, pero yo digo que si tienes a las personas correctas, si tienes a amigos de verdad que te quieren, amigos de verdad que te tienen paciencia, que te adoran, que son leales a ti, no va a importar literalmente la adversidad. Entonces, y de eso es como tal, esa es la prueba de la amistad, porque es lo único que tenemos aquí y es lo que yo aprendí. Bastante crecimiento con esto, ¿no? Bastante, porque es que no todos tienen, digamos, las agallas y la fuerza de querer ayudar a alguien que está literalmente en el piso. No todos te extienden la mano, no todos te dicen o te desean algo de verdad bueno, porque sin querer queriendo van y te preguntan como de manera curiosa y te dicen, bueno, espero que te mejores, pero en esa parte de bueno, espero que te mejores, no es de manera real, no es de manera leal, es simplemente por la curiosidad. Por responder y quizá por compromiso, y eso es lo que a veces uno como tal confunde, y las malas energías simplemente se acercan, y pues lo que uno también recepta, lo malo es lo primero que un ser humano recepta. Entonces, sin querer queriendo es lo que llega. Entonces, el aprendizaje como tal después de mi fractura, después de mi accidente, fue eso, saber escoger, saber de que no todo el mundo es tan bueno, saber de que no todo el mundo es leal, saber de que no todo el mundo piensa de manera como uno lo hace. Entonces, gracias a Dios, yo me encontré con las personas correctas y una de ellas está aquí. Digamos, mirando por todo lo que has pasado, dices que llegaste hace rato, Rusia, la isla, medicina, tantas cosas, que cambiaste de ciudad, vivir con una perrita, mejor dicho, tantas cosas. ¿Cómo sientes que ha cambiado la Denise que vino a la que llegó? ¿Qué es lo que más fuerte has dicho, bof, esta persona lo tiene, esta no? Ay, a la niña Denise de los 17, yo sé que está orgullosa de lo que la mujer de 25 es. Antes de que contestes eso, creo que es muy pertinente que de pronto se lo digas tú. Una pequeña cosita que tenemos son unas fotos. Entonces, nos gustaría que a través de esta pregunta que te hizo Joseph, respondieras viendo lo que tú has hecho y en lo que te has convertido, ¿no? Entonces, arrancamos con esta. Ay, no, pero ustedes, ¿dónde consiguieron esas fotos? ¿Qué le dirías a esa niña? Ay, no, mi niña. Wow, ustedes son muy feos, de verdad. Ustedes, esta jugada no me la esperaba, pero no me hicieron jaque mate, porque yo tengo también una para ustedes. A ver, a mi niña, ¿qué le digo yo a ella? Que casi lo logramos, que los caminos han sido difíciles, las piedritas que nos han puesto, las logramos pasar, las logramos alzar con ayuda de Dios, con ayuda de mamá. Y, no, se me vuelve nudo esto. Que no pensé, no imaginé que iba a ser una niña tan resiliente, tan poderosa, tan fuerte mentalmente, que nada de lo que pase después de lo que me pasó me va a hacer sentir menos. Nada después de lo que yo pensé que no iba a sanar, me va a hundir, perdón. Nada. Ay, yo de modelo, ¿vieron? Sí, esa es en mi isla. Te la presento, Galápagos, la entradita. ¿Cómo ha sido el hecho de estar tanto tiempo lejos de casa? Ay, no, es de lo más difícil. Ustedes lo saben. Creo que todo lo que vamos a escuchar hasta aquí es totalmente difícil. No tener a mamá, no tener un abrazo, no tener un hijo, levántate, un hijo, vamos, tú puedes, una hija, Denise, estoy orgullosa de ti, obviamente, claro, pero no es lo mismo que por teléfono, no es lo mismo que... Tu mayor apoyo siempre ha sido tu mamá, ¿no? Mamá, yo tengo mamá, yo no tengo papá. ¿Cómo es la relación con tu madre? Aún así sabiendo que estás en el extranjero, en el otro punto del mundo.
Mi mamá, si ustedes me hubiesen conocido en el 2018, ustedes dirían que soy igual a mi mamá, de carácter. Yo ahorita soy un poquito más noble, más suave, más tranquila, más calmada, pienso antes de hablar. Entonces, la Denise de antes era como pues mamá, a la defensiva. Mi papá nos abandonó cuando tenía mejor, no sé cómo decirlo. Es algo que todavía no lo sano. Tengo 25 años y lo reconozco. Es difícil sanar cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos deja literalmente en ascuas, y por eso digo que mamá es mi mundo. Entonces, mamá es la persona que aunque ustedes tienen mamá y papá, siempre va a ser como tal la que te dé esa cucharada, ese último bocadito de comida, solamente por verte bien y sanita y tranquila a ti. Entonces, mamá es mi ejemplo a seguir. Mamá siempre como tal está a la defensiva, pues, por todo, pero yo sé que tiene un lenguaje de amor muy diferente al mío. Yo ahora lo entiendo, yo ahora lo recapacito y obviamente, pues, con ayuda también psicológica, me doy cuenta. Entonces, yo entiendo como tal los lados de mamá cuando es... Mi mamá no es como yo, no es tan amorosa, tan expresiva. Mi mamá es como, si no te falta nada, es yo te amo. Okay. Entonces, yo por eso admiro muchísimo como tal a mis amigos cuando tienen a la mamá, ay, hijito, ¿cómo estás? Que este, que el otro. Y yo en un momento yo le sentía envidia, pero era porque pues yo no tenía eso. Pero entonces yo, cuando me pasó como tal el accidente, yo aprendí a que mamá tiene un lenguaje diferente del amor al mío, pero sin embargo me ama, porque es que no me ha faltado nada, porque es que no me ha dejado caer. Tengo casa, tengo comida, tengo literalmente todo. No digamos que las comodidades como tal que uno como niña necesita o quiere, pero no me falta nada. Entonces ella como tal lucha cada día y yo sé que es muy difícil, sí, entonces lo que yo quiero es ser el orgullo de ella, sacarlo adelante y hacerla sonreír, logrando lo que ella quiere pues para nosotros, que es el bien. ¿Tú crees que tu mamá iría viendo todo lo que tú has logrado, en la mujer que te has convertido? Ay, no, yo bien orgullosa. Miren, tienen que ir a Ecuador porque Ecuador es muy lindo, la verdad. Por más de que ustedes se burlen de cómo hablen, ¿no? Aunque sí, obviamente los serranos hablan totalmente distintos, hasta yo me río. Entonces, los invito, tienen que ir también a mi isla, ¿bueno? Sí. Iremos, viaje fijo. Okay. Mi mamá pensará, yo sé que ella está muy orgullosa de mí, yo sé que ella, aunque su lenguaje corporal, su lenguaje expresivo, su lenguaje del amor es totalmente distinto, yo la adoro, yo la admiro, yo la respeto, yo digo que ella es mi motor, que ella es mi admiración a ser una mujer tan resiliente como ella lo es, porque es que si yo me pongo a contar todo, literalmente todo, desde el momento uno hasta el momento de ahora, yo digo que wow, qué mujer, como ustedes dicen, qué mujer tan berraca, tan parada, tan dura. Mi mamá literalmente, a mi mamá no la vence, digamos que un misil. Porque es que hasta con el misil se pone como Supergirl, Superman, a ponerse de frente de duro. Entonces, eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que yo anhelo ser. Porque uno está solo cuando literalmente no sabe como tal asumir la responsabilidad de la falta de compañía. Pero uno no lo está y ella es lo que me demuestra eso. Porque mi mamá quedó sola después de lo que nos abandonó mi papá. Entonces es como mi mamá quedó sola y la soledad para ella es el refugio y es lo que yo estoy llevando y es a donde yo quiero ir. O sea, no me implica el hecho de, no me molesta, mejor dicho, el hecho de quedarme como tal sola, porque es que yo admiro muchísimo y yo sé que una mujer sola, una mamá soltera, una mamá luchona puede salir adelante sin necesidad totalmente de una figura masculina. Claro que es un apoyo total, es que a veces también son estorbos. Entonces, mejor que no estorbe y uno continúe como tal en su vida. Entonces, yo por eso quiero como tal decirles que mi mamá es la mejor. Yo la amo con toda mi vida. Yo no le he dicho muy seguido eso. Literalmente desde que me rompí la pata yo intento como tal hacerle saber de que yo la amo, díganselo y yo le quiero decir, ustedes tutean a sus mamás, ¿cierto? Y a veces sin que queriendo se me sale, pues yo no tuteo a mi mamá, nosotros en Ecuador tratamos de usted. Entonces yo le quiero decir, mamita, que yo la amo mucho, que yo la admiro muchísimo, que gracias por enseñarme tanto, por enseñarme tantos valores, por enseñarme a respetarme, por enseñarme a cuidar de mí primero, de pensar siempre como tal en mí. Y nada, mamita, que todo esto, que lo que yo voy a cumplir es siempre en su nombre, siempre en nombre de Dios, porque usted y yo nos merecemos todo. Y espero yo como tal, después de esto, simplemente darle la vida que usted merece, porque es por todo lo que estamos acá,
es lo que trabajamos, lo que ponemos en sacrificio, como nosotros como también hijos, porque pues no todo es algo estricto, no todo es lineal, también vamos como un electrocardiograma, digamos, subida, bajamos. Entonces, yo quiero que todo esto es para hacerla sentir orgullosa. Yo sé que usted lo está y nada, que la amo mucho y espero verla muy pronto. Bueno, y ya como para cerrar, Denise, en principio gracias por contarnos esto, por abrirte. Qué bonita esa relación que tienes con tu mamá y qué bonito uno tener ese ejemplo, ese es el porqué, ¿sí? Nos gustaría también pedirte un favor, porque esto lo ven chicos que muy seguramente, así como tú, quieren viajar, quieren estudiar medicina. ¿Qué consejo le darías a esos chicos para que les vaya bien? Claro que sí. Yo también les quiero agradecer. Ustedes me hicieron un jaque. Eso está muy bueno, la verdad. O sea, ustedes cabalgaron literalmente hasta allá. Estos son de Facebook. Estos son de Facebook, de verdad. Uy, no, qué pecado. Producción se la sacó. Pero pueden ver que tuve un glow up bien bueno, bien bueno, bien bueno. Sigo siendo inocente, la verdad, pero bueno. A ver, mi opinión, o bueno, un consejo a través de mi experiencia es de que yo sé el miedo que tienen como tal a arriesgarse a salir como tal de la comodidad, pero ese es como tal, digámoslo, no el sacrificio, pero eso es El precio a pagar. el precio a pagar exacto a lo que es salir de la zona de confort. Claro que sí, viene incluido como tal la incertidumbre, viene incluido el miedo, viene incluido, se me fue el nombre, cuando... Incertidumbre, el miedo. Eso, la ansiedad, viene incluida la ansiedad, que luego viene incluida como tal de que la depresión como tal, pero uno lo confunde tanto. Pero yo lo que les puedo decir de todo corazón es de que se arriesguen, de que lo hagan, porque es que en el camino uno va descubriendo una versión de ti mismo que uno dice, bof, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Y sin querer queriendo, los caminos de la vida no son por nada del mundo difíciles, pero si es que tú haces el plus del riesgo, vas a encontrar una vida totalmente distinta e incluso te va a llevar al camino de la vida que tú mereces. Te pregunto, ¿qué consejo me das si yo quiero viajar al extranjero a estudiar, como tú lo hiciste? Sí. ¿Qué me dices? Mi consejo para ti que quieres, que tienes el impulso, la motivación de querer salir de allí, de donde estás y querer hacerlo real, te digo yo también tuve miedo, pero el miedo es normal, totalmente normal. Pero cuando uno quiere crecer implica incomodidad, implica incertidumbre y es ahí donde literalmente te lleva al camino de descubrir una versión tuya, de descubrir lo que realmente quieres. Entonces, si es que tú estás aspirando o imaginándote en otro país, saliendo adelante, estudiando la carrera de tus sueños, hazlo. Si tienes el apoyo de tu familia, hazlo. Totalmente, no lo pienses 2, 3 veces que si me va bien, que si no me va bien, que si voy a salir bien, que si voy a aprender el idioma, que si es... No, nada. No le pongas pero en lo absoluto, porque claro que sí, habrán baches, habrán caídas, habrán recaídas, pero ahí es donde tú te pones de reto el salir adelante y el literalmente ponerte de prioridad lo que quieres en tu vida. Y obviamente el hecho de ser feliz y el hecho de ser real y hacer feliz a tu familia también. Entonces, el hecho de tenerte como tal tu cartón, no solamente eso, sino es pura satisfacción contigo mismo, con el de arriba. Bueno, espérense, ustedes van a poner algo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les motivó a invitarme? Tú tienes una historia muy bonita. Tú has pasado por muchos retos. Sigues acá. Muchas personas con el 10% de lo que te ha pasado se han devuelto. Entonces, una historia de resiliencia. También que tú has pasado ya tiempo acá y como tú dijiste, lo que nos contaste de cómo pasaste de niña a mujer. Es una historia increíble y pues este espacio es para que personas como tú cuenten su historia, cuenten sus anécdotas y motiven a los chicos a seguir viendo. Sí. Y no solo valiente, también eres muy noble. Eres de esas personas que yo no sé por qué tengo ese imán o esa tendencia a amar tanto a esas personas que son tan nobles. Excelente, muchísimas gracias, Denise. Esto ha sido todo. Una gran invitada, una excelente amiga, mejor persona. Haciendo todo, muchachos, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente edición. Chao, pues. Chao.